Tengan buen día, mi nombre es Stephanie León y yo voy a continuar con el tema. Les voy a continuar hablando sobre la anestesia epidural. La administración de la anestesia epidural en obstetricia se ha incrementado en los últimos años, debido a que este método para el control del dolor obstétrico es útil para toda la evolución del trabajo de parto, la operación cesárea y la analgesia postoperatoria. La distribución del anestésico local en el espacio epidural es volumen dependiente, a diferencia de la anestesia espinal, que depende en lo fundamental de la varicidad del anestésico local en relación a la del líquido cefalorraquídeo. La dosis absoluta del anestésico local en la analgesia epidural es de 5 a 10 veces mayor que la dosis espinal. Las ventajas de la anestesia epidural son que la dosis puede ser tamizada de acuerdo al nivel del bloqueo que se requiera. Otra es que la incidencia de la hipotensión arterial severa con la consiguiente baja de la perfusión útero-placentaria es menor. Y la anestesia epidural produce bloqueo motor menos intenso que la anestesia espinal. Esta es otra de las ventajas que aporta. Pero así también tiene sus desventajas. Algunas de ellas son el tiempo de latencia prolongado en situaciones que requieren un inicio rápido de la anestesia. Se recomienda esperar de administrar la dosis de prueba del anestésico local de 3 a 5 minutos antes de completar la dosis terapéutica. Dependiendo del anestésico local seleccionado, se requieren otros 10 a 15 minutos para obtener anestesia quirúrgica. La paciente embarazada requiere para analgesia epidural aproximadamente de 0.8 a 1 ml de anestésico local por cada segmento a bloquear. Es necesario alcanzar un nivel de T4 para la operación cesárea, por lo que son 18 segmentos los que se deben bloquear. La mayoría de pacientes reciben de 15 a 20 ml de anestésico local. Algunos autores recomiendan administrar 5 ml de anestésico local como primera dosis y esperar 2 minutos. Y hay que observar si hay signos de bloqueo espinal o de toxicidad sistémica. De no presentarse ninguna complicación, se procede a inyectar el resto de la dosis calculada. Los opioides administrados por la vía epidural aumentan la calidad y duración de la analgesia intraoperatoria. Algunos autores recomiendan administrar de 50 a 100 microgramos de fentanil con la dosis terapéutica del anestésico local. Otros autores reportan la administración de fentanilo morfina una vez que ha sido pinzado el cordón umbilical. Hay que recalcar que la administración de fentanil a dosis terapéuticas no produce efectos adversos en el neonato. Luego tenemos los fármacos y las dosis y su tiempo de inicio y duración. Tenemos la lidocaína al 2% con epinefrina, que su dosis va a ser de 300 a 400 miligramos, un inicio de 5 a 15 minutos y va a tener una duración de 75 a 100 minutos. Luego tenemos la bupivacaína, la dosis va de 75 a 100 miligramos, su tiempo de inicio es de 5 a 15 minutos y su duración es de 120 a 180 minutos. Luego tenemos los fármacos adyuvantes. En este tenemos la morfina, que su dosis va de 1 a 2 miligramos. Tenemos el fentanil, que la dosis va de 0.05 a 0.10 miligramos. Y tenemos la meperidina en dosis de 50 a 75 miligramos. Luego tenemos las técnicas de identificación del espacio epidural. El espacio epidural en promedio se encuentra a una distancia de la piel en la región lumbar de 4.23 a 4.93 centímetros, dependiendo del nivel de punción. El grosor del ligamento amarillo es en promedio de 5 milímetros en la región lumbar. En obstetricia se utilizan para el abordaje epidural la región lumbar, debido a que las apófisis espinosas no tienen una posición tan angulada en relación
con el cuerpo vertebral como sucede a nivel torácico. Además, el diámetro del espacio intervertebral es mayor. El ángulo de penetración de la aguja epidural al momento de la punción debe ajustarse de acuerdo con el nivel del espacio intervertebral en que se va a realizar. Otro factor importante es que hay que considerar la posición en la que se va a colocar a la paciente para la aplicación del bloqueo. En la posición sentada, la dirección de la aguja debe ser cefálica, y si la punción se realiza en la línea media, el ángulo adecuado que se recomienda debe formar la aguja con la espalda de la embarazada en 10 grados, pero si el abordaje del espacio es paramedial, es aconsejable un ángulo de 45. Las técnicas que se utilizan para identificar el espacio epidural son la gota colgante o técnica de Gutiérrez, que esta va a consistir que es el método basado en la presión negativa que se produce cuando la aguja de Tuhai atraviesa el ligamento amarillo y llega al espacio epidural, lo que provoca que una gota de líquido, por lo general solución salina al 0.9%, colocada con anterioridad en el pabellón de la aguja, sea succionada hacia el espacio. Luego tenemos la técnica de la pérdida de la resistencia. En este se avanza la aguja de Tuhai conectada a una jeringa que tiene aire, solución salina o una mezcla de estos. El anestesista realiza una presión constante con su pulgar en el émbolo de la jeringa para percibir la resistencia. En esta forma avanza en el espacio intervertebral y cuando cruza el ligamento amarillo percibe que se pierde la resistencia en la jeringa, lo que indica que la punta de la aguja se encuentra en el espacio epidural. Luego continuamos con la anestesia general. La anestesia general tiene un rol importante en pacientes que serán sometidas a operación cesárea. Las indicaciones más frecuentes de esta son la hipovolemia aguda materna, coagulopatía, sufrimiento fetal en ausencia de un catéter epidural preexistente, falla de la anestesia neuroaxial y rechazo de la paciente a la técnica regional. Cuando se decide administrar anestesia general, hay que tomar todas las precauciones necesarias para minimizar el riesgo de aspiración materna y depresión neonatal. Cuando sea posible, se deben utilizar medidas para reducir y alcalinizar el contenido gástrico antes de iniciar la anestesia, como por ejemplo la administración de un antiácido previo a la inducción, que va a aumentar de manera significativa el pH gástrico. La administración de metoclopramida, que es un agonista colinérgico periférico y antagonista central de los receptores de dopamina, se utiliza en dosis de 10 miligramos por vía intravenosa. En 15 minutos incrementa la peristalsis gástrica, contribuyendo al vaciamiento del estómago y al aumento del tono del esfínter esofágico superior. El riesgo de regurgitación y aspiración puede disminuirse con las siguientes maniobras: una intubación de secuencia rápida, evitando la ventilación con presión positiva previa a la intubación. Esto lo que va a hacer es llenar de aire el estómago y aumentar el riesgo de la regurgitación. También utilizar la maniobra de Selig, que ya sabemos consiste en la aplicación de presión cricoidea que ocluye el esófago y previene la regurgitación pasiva durante la intubación. También insuflar el globo del tubo endotraqueal, auscultar ambos campos pulmonares y observar la capnografía y la oximetría de pulso. Previo a la inducción se debe administrar a la paciente embarazada oxígeno al 100% con mascarilla facial durante 3 a 5 minutos, que es el intervalo ideal para la desnitrogenización. En situaciones de urgencia, la paciente puede realizar 4 inspiraciones profundas en 30 segundos de oxígeno al 100%. La adecuada desnitrogenización es esencial porque la capacidad residual funcional disminuida y el incremento del consumo del oxígeno de la paciente causa un inicio rápido de hipoxemia durante la apnea. Luego tenemos el síndrome de Pittwicks.
¿Qué es este síndrome? También conocido como el síndrome de hipoventilación por obesidad. Esta es una enfermedad respiratoria de las personas obesas que causa niveles bajos de oxígeno y demasiado dióxido de carbono en la sangre. El nivel de oxígeno es bajo y el dióxido de carbono es alto a causa de una afección llamada hipoventilación durante el día. Esto significa que no está inhalando y exhalando el aire de los pulmones muy bien. Este síndrome tiene 3 características principales, que son la obesidad, la hipoventilación diurna, que es la dificultad para eliminar el dióxido de carbono, y un trastorno respiratorio del sueño, como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Los síntomas de este son la falta de sueño y un nivel de oxígeno en sangre menor de lo normal. Algunos síntomas frecuentes son la somnolencia durante el día, falta de energía, dificultad respiratoria, dolor de cabeza e incluso puede haber depresión. Algunos síntomas nocturnos son los ronquidos fuertes y frecuentes mientras duerme o pausas en la respiración. Puede dejar de respirar durante periodos breves. El diagnóstico de esta se realiza una historia clínica completa de los síntomas que presenta la paciente, incluidos los hábitos mientras duerme. Se evalúa el índice de masa corporal, se mide sus niveles de oxígeno y dióxido de carbono en sangre y posiblemente se le realice una radiografía de tórax y un estudio del sueño. Si su índice de masa corporal es de 30 o más, se considera que es un paciente obeso o con obesidad mórbida. Luego tenemos el manejo anestésico en este tipo de síndrome. La visita preanestésica en estos casos es primordial en estas gestantes. Se debe monitorizar la presión arterial porque es algo primordial. Se debe contar con brazaletes de longitud adecuada para el tamaño del brazo de ellas. Es primordial poder contar con anestesiólogos y anestesistas, que por lo menos uno de ellos sea experto en obstetricia y en el manejo de la vía aérea difícil. Se debe disponer de diferentes laringoscopios, material para manejo de vía aérea difícil, guías, videolaringoscopio, fibrobroncoscopio y mascarillas laríngeas de diversos tipos. Como profilaxis de la aspiración broncopulmonar, en la cesárea electiva siempre debe administrarse un antiácido como los bloqueantes de los receptores H2, que reducen la producción gástrica de secreción ácida. La metoclopramida, antagonista dopaminérgico, aumenta el tono del esfínter esofágico, favoreciendo el vaciado del contenido gástrico. Puede incrementar el efecto del antiácido siendo de gran utilidad. Previamente a la inducción es fundamental realizar preoxigenación con el objetivo de aumentar el tiempo antes de alcanzar el punto crítico de saturación durante la apnea. Se realiza con mascarilla con oxígeno al 100% y flujo de 5 litros por minuto, realizando inspiraciones de volumen normal durante unos 3 a 5 minutos. Si no se dispone de este tiempo, hay que indicarle a la paciente que realice respiraciones a máxima capacidad vital unas 8 veces, con un flujo de 10 litros por minuto. La inducción debe hacerse de secuencia rápida para evitar la ventilación con mascarilla que provocará la introducción de aire en la cavidad gástrica, favoreciendo el reflujo del contenido gástrico y ocasionar una broncoaspiración. Para facilitar la intubación orotraqueal se debe posicionar la cabeza y el cuello en posición de rampa, lo cual va a favorecer la alineación de los ejes bucal, faríngeo y traqueal. Se recomienda utilizar la succinilcolina según el peso de la paciente, de 1 miligramo por kilogramo. Es el relajante mayormente empleado para la intubación en estas gestantes.
La intubación debe ser rápida y cuidadosa para evitar traumatismos sobre la vía aérea superior. Se recomienda utilizar un tubo de pequeño calibre, 6.5 o 7, por el posible estrechamiento de las vías aéreas superiores. Ante una situación extrema de imposibilidad de intubar y ventilar a la paciente, se puede utilizar un dispositivo supraglótico como la mascarilla laríngea, aunque ese dispositivo no es el ideal en casos de pacientes con obesidad. Y si se utiliza, es importante que la máscara laríngea sea con salida esofágica, lo cual va a permitir la visualización de una posible regurgitación. El agente inhalado de elección en estos pacientes es el desflurano, que es de rápida eliminación, lo cual facilita la pronta recuperación anestésica. Los opioides son lipofílicos y en teoría se acumulan en pacientes obesos, aunque en la práctica esto no es algo que tenga tanto efecto ni se observa. Los relajantes neuromusculares no despolarizantes deben dosificarse según la masa corporal magra y no sobre el peso corporal total. Antes de la extubación es conveniente realizar vaciado del estómago mediante una sonda nasogástrica para prevenir la broncoaspiración del contenido gástrico. La extubación debe hacerse con los relajantes neuromusculares totalmente revertidos y la paciente debe estar completamente despierta y en posición semi-incorporada unos 30 grados. Luego tenemos la complicación de la anestesia general, que sería un broncoespasmo, que es la contracción reversible de la musculatura del árbol bronquial a nivel del tracto respiratorio inferior, aumento de la respuesta del árbol traqueobronquial a diversos estímulos. El tratamiento de este va por pasos y en el primero es asegurar la adecuada oxigenación y ventilación. Se va a aumentar la FiO2 a 1 si la saturación se compromete. Como segundo paso, vamos a ventilar a la paciente manualmente. Puede reducir la presión de la vía aérea y si la ventilación manual se prolonga, hay que pedir ayuda. Como tercer paso, hay que verificar que el problema sea realmente un broncoespasmo. Mediante la auscultación pulmonar, hay que revisar la posición y estado del tubo y aspiración con sonda a través del tubo. Para un broncoespasmo leve, vamos a retirar cualquier irritante de la vía aérea. Vamos a aumentar la profundidad anestésica con un agente anestésico volátil si el paciente no está hipotenso. Vamos a administrar beta-agonistas inhalados y vamos a repetir a los 10 minutos si no hay respuesta ni existe taquicardia. Se requieren mayores dosis de aerosoles si se administran por el tubo endotraqueal. Salbutamol 4 nebulizaciones en el tubo y si el paciente está en ventilación espontánea, vamos a darle salbutamol nebulizado, solución de 10 ml al 0.5% a dosis de 1 miligramo diluido en 4 ml en suero fisiológico por vía inhalatoria, con un flujo de oxígeno de 6 a 8 litros por minuto. En el caso para el broncoespasmo moderado y grave, hay que mantener las mismas medidas que para el broncoespasmo leve y vamos a aplicar metilprednisolona a dosis de 1 miligramo por kilogramo de peso en bolo intravenoso. En el caso de que sea un broncoespasmo y este no se resuelve con las medidas que ya tomamos, hay que administrar nebulizador de beta-agonistas sin diluir. La nebulización salina puede ser irritante, especialmente durante el broncoespasmo intenso. Vamos a dar una terapia broncodilatadora intravenosa, aminofilina, bolo de 5 miligramos por kilogramo,
más perfusión de 0.5 a 0.9 miligramos por kilogramo por hora. Luego adrenalina en bolos de 0.1 microgramos por kilogramo, perfusión de 10 a 25 nanogramos por kilogramos por minuto, vigilando el pulso, la presión arterial y la respuesta broncodilatadora. Vamos a aplicar también prednisolona intravenosa 100 miligramos en bolo y vamos a administrar sulfato magnésico de 1.2 a 2 gramos intravenosos. Luego tenemos las complicaciones en anestesia neuroaxial. La primera de ellas es la hipotensión arterial. Esta es secundaria al procedimiento anestésico. Está definida como la disminución de las cifras tensionales basales entre un 20 y 25% de cifras de la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. La causa principal de esta hipotensión es el bloqueo del sistema nervioso simpático. Se prefiere una precarga limitada de líquidos de 500 a 1000 ml de líquidos, vendajes de miembros inferiores y ligera posición de Trendelenburg, recurriendo al uso de un vasopresor solo en pacientes que no mantienen su presión arterial a pesar de las medidas ya mencionadas. También en esos pacientes hay que administrar oxígeno. Luego tenemos las náuseas y vómitos. En anestesias de neuroeje, las náuseas y vómitos resultan de una combinación de factores. La causa más frecuente es la hipotensión moderada o severa, intoxicación nerviosa, desconexión simpática con predominio vagal. El tratamiento es etiológico. Hay que corregir la hipotensión o administrar un bloqueador de receptor H2 como la metoclopramida o un antiemético como el dimenhidrinato. Otra que tenemos son los escalofríos. Las respuestas de escalofríos y temblores aparecen en 30% de los pacientes durante una anestesia de neuroeje. Este se puede corregir con meperidina 15 miligramos. Luego tenemos la cefalea postpunción dural en la embarazada. La cefalea que se produce como consecuencia de la punción accidental de la dura madre. Su frecuencia varía en relación directa con el tamaño y forma de la aguja. Otros factores que inciden a que la paciente presente cefalea es primero que la fuga de líquido cefalorraquídeo a través de la perforación dural producido por la aguja sea severo y en segundo lugar la deshidratación por ayuno prolongado de líquidos, pérdidas sanguíneas durante el nacimiento del producto y por incremento en la diuresis durante el periodo del posparto. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Vamos a primero ver si hay antecedentes de un bloqueo del neuroeje y un componente postural, cefalea de predominio fronto-occipital con un claro componente postural, sin fiebre y con exploración neurológica normal. Sería la presentación típica del cuadro de una cefalea. Esta en ocasiones se puede ver acompañada con alteraciones en la visión, como la fotofobia, diplopía, incluso puede haber sordera y tinnitus. El tratamiento conservador es reposo en cama e hidratación adecuada, aunque se ha demostrado en diferentes literaturas que la hidratación no nos lleva a un mejoramiento significativo. Analgésicos para el tratamiento de la cefalea que se utilizan, los más utilizados son el paracetamol, AINES o el tramal. También el uso de antieméticos cuando las náuseas y vómitos formen parte del complejo sintomático. También la cafeína ha sido un fármaco ampliamente utilizado en el tratamiento de la cefalea.
Luego tenemos el tratamiento invasivo de la cefalea, que en este caso es el parche hemático epidural. Es la inyección de sangre autóloga en el espacio epidural. Se recomienda utilizarlo en pacientes muy sintomáticas y con escasos resultados de las medidas conservadoras tras 24 a 48 horas. El volumen de sangre a inyectar tampoco se ha determinado con exactitud, pero la media va de 10 a 30 ml. Luego tenemos el hematoma epidural. Este se debe a traumatismo de venas epidurales, pero la hemorragia por lo regular es autolimitada por la presión del tejido y su extensión es mínima. También es bastante raro si los factores de coagulación y el tiempo de hemorragia son normales. Por último tenemos el bloqueo espinal total. Se produce una extensión excesiva a nivel cefálico del anestésico local, lo que va a generar un bloqueo simpático e hipotensión profunda de difícil control, que puede llegar a producir una hipoperfusión medular a nivel cervical con depresión del centro respiratorio e incluso en una parada respiratoria. El tratamiento de este, si se da una epidural continua, interrumpir la administración de anestésicos locales por el catéter. Segundo, hay que prestar especial atención a los signos del bloqueo de miembros superiores. Vamos a administrar oxigenoterapia y mantenimiento hemodinámico. Y muchas gracias por su atención.